Shabbat Shalom a todos, hermanos. Una vez más, gracias a nuestro Padre Yahweh por poder compartir algo que Él ha puesto en mi corazón, en mi mente, para compartirles, porque no es nada que nosotros tengamos, sino que todo lo recibimos de Él. Así que gracias, hermanos, por estar atentos. Y en este caso vamos a compartir. em, Un tema que es conocido para los que tienen tiempo estudiando, pero puede ser que algunos matices eh, puedan resultar un poco novedosos, digamos. El tema que traigo en esta oportunidad para compartir está en la Torá y tiene que ver con una torre famosa, que es la Torre de Babel. Y Babel es justamente el hebreo que se traduce como Babilonia también. Por eso en hebreo se escribe con dos bet y lama, es Babel, que traduce como confusión, que es lo que vamos a ver, pero también vamos a ver que significa mucho más que eso. Este es el tema, ¿no? Está en la Torá y ahora lo vamos a ver específicamente en el capítulo 11 de Bereshit, libro Génesis. Era inmediatamente muy cerca de la destrucción del mundo con el diluvio. Aquí, después de que Noah o Noé salió del arca, se le dio instrucciones y ya a partir de esas personas, de esa familia, empezaron a nacer toda la descendencia de la humanidad. Y aquí, ya habiendo mucha gente de esa descendencia, continúa con lo siguiente, dice en Génesis 11 del 1 al 4. Todos en la tierra tenían un mismo idioma. En hebreo se dice Safat Ha, un mismo idioma. Y unas mismas palabras. Se dice en hebreo Devarim Harim, que también se puede interpretar como un mismo propósito. Y mientras emigraban desde el oriente, se encontraron un valle en la tierra de Sinar. Esa tierra de Sinar es lo que sería después Babilonia. Y se establecieron allí. Se dijeron unos a otros, vengan, hagamos ladrillos y cosámoslo. El ladrillo les servía de piedra y el asfalto les servía de mezcla. Y dijeron, vengan, edifiquémonos una ciudad y una torre cuya cúspide llegue al cielo, para hacernos famosos y para no dispersarnos por la superficie de toda la tierra. Eso es lo que, digamos, el plan de toda esta gente, este grupo de gente. Y entonces tenemos que preguntarnos, ¿cuál fue la rebelión? Porque hubo un castigo. Y si hubo un castigo, hubo, se podría decir, una rebelión y hasta un pecado también. Porque recordemos que la definición correcta de pecado es hacer algo en contra de la voluntad del Todopoderoso Yahweh, o en contra de una instrucción de él. ¿Cuál fue la rebelión? Bueno, para ver la rebelión tenemos que ir hacia atrás, justamente una vez que salieron del arca Noah y sus hijos y su familia, en el capítulo 9 de Génesis, el Todopoderoso dijo a Noah, luego de bendecirle, le bendijo a Noah y a sus hijos diciéndole, esto es un mandamiento, sean fecundos y multiplíquense y llenen la tierra. Entonces, ese es un mandamiento claro, multiplicarse y llenar la tierra, es decir, esparcirse por toda la tierra. Y como ellos quisieron edificar una ciudad y una torre que llegara hasta el cielo para hacerse famosos y no dispersarse por la superficie de la tierra,
Entonces cayeron en una rebeldía con respecto a la voluntad de Dios. Es claro, este hecho se asemeja también al primer pecado de Adán y Java, como también a la actitud de Caín con respecto a la rebeldía, al obrar en contra de la palabra o voluntad del Creador. Pero hay algo más profundo en esta rebeldía que ya veré. Está claro, ¿no? Eso es algo que hay que entender por qué fueron castigados, como veremos, con la confusión, con Babel, confusión. Y si estaban haciendo una ciudad, una torre alta, esto de querer llegar hasta el cielo puede dar a entender la ambición desmedida del hombre, pero lo que hay que entender es esto, que tenían un mandamiento de comenzar a repoblar toda la tierra y había que dispersarse. Y esta gente quiso hacer todo lo contrario, quedarse en un mismo lugar y empezar a hacerse famoso. Entonces, ¿cuál fue la consecuencia? Hemos visto que la consecuencia es un castigo. En el mismo capítulo 11 y el versículo 5 al 9 dice, Yahweh bajó a ver la ciudad y la torre que habían edificado los hombres. Y dijo Yahweh, si siendo un pueblo con un solo idioma para todos, así es como han empezado a actuar, entonces nada de lo que se propongan hacer estará fuera de su alcance. Así que bajemos y confundamos allá su idioma, de modo que ninguno entienda el habla del otro. Así los esparció, aquí está el castigo de lo que no quisieron hacer, los esparció Yahweh de allí sobre la superficie de la tierra y dejaron de edificar la ciudad. Por eso se le llamó Babel, que significa confusión, porque allí confundió Yahweh el idioma de toda la tierra. Y de allí los dispersó Yahweh sobre la superficie de toda la tierra. Ahí está, incluso con repetición, haciendo énfasis que lo que era la voluntad de Yahweh era que partieran con un solo idioma. El idioma también está relacionado, hay que entenderlo como una misma fe. El idioma tiene que ver que todos entendían en el mensaje que bajaba de Yahweh a, a los primeros seres que salieron del arca. Y entonces aquí, como estos se hicieron rebeldes a la voluntad de Yahweh, le cayó como castigo la confusión y nacieron los múltiples idiomas, los múltiples idiomas conocidos desde la antigüedad y por lo tanto los idiomas se van a traducir también en distintas creencias. Eso es algo que está netamente relacionado con este Babel, esta confusión. Entonces la confusión provoca el castigo, distintas lenguas, distintos idiomas y también eso va a provocar también distintas creencias. Porque no es algo que quería Yahweh, sino que ese es el castigo por haberse juntado una gran cantidad de gente para ir en contra de la voluntad de Dios. Ahora, hay un líder. Esto no fue algo que todos se pusieron de acuerdo y un montón de personas. Acá hubo un líder. Y el líder lo podemos sacar en el capítulo anterior, lo podemos descubrir, donde dice Génesis 10, perdón, del versículo 8 al 10, dice, y Cus, un descendiente de Ham, de uno de los hijos que cometió un pecado, uno de los hijos de Noah, Cus engendró a Nimrod. Este comenzó a ser poderoso en la tierra. Este fue poderoso cazador frente a Yahweh, por lo cual se dice, así como Nimrod, poderoso cazador frente a Yahweh. Y fue la base de su reino
Babel, eres acá, Calné en la tierra de Sinar. Recordemos, Sinar es la zona de Babilonia. Así que aquí da clave de que este fue el que de alguna manera inició la rebelión para hacer esa ciudad y esa torre, y para ir en contra de la voluntad. Aquí esta idea de cazador mm, va más allá de lo que uno puede entender literalmente como un cazador de animales. Este cazador tiene que estar muy relacionado con otro famoso cazador que fue Esaú, hermano de Jacob. Era cazador, por supuesto, ¿no? Y andaba en el campo, pero eh, claramente eh, se dice que Esaú, eh, o sea, el padre Isaac le gustaba comer de la presa que traía ese cazador Esaú, su hijo. Por eso él lo prefería más, amaba más a Esaú por sobre Jacob. Y eso era no solamente porque le gustaba comer esa carne que le traía, sino que era, porque lo dice literalmente, había caza en su boca, en su lengua. Y esta idea es lo que está aquí también. Fue poderoso cazador frente a Yahweh. Uno podría decir, a favor de Yahweh, preguntarse, no, frente. La palabra hebrea dice en oposición a Yahweh. Eso es lo que da a entender allí, frente, o sea, enfrente, en oposición a Yahweh. Y cazador en el sentido de eh, cazar con su elocuencia a las personas y convencerlas para algún propósito. Por eso vamos a chequear para redondear esta idea. Por ejemplo, en el libro Perspicacia que tienen los testigos de Jehová, muy bueno, aquí encontramos algo en referencia a este personaje. Dice que la enciclopedia de McClintock y Strong dice a este respecto: la expresión poderoso cazador no parece limitarse a la caza, como veníamos explicando, como puede verse por el hecho de que se relacione con la construcción de 8 ciudades. Ese es un detalle importante. Lo que Nimrod hizo como cazador no fue más que una muestra de lo que haría como conquistador, pues la caza y el heroísmo estuvieron desde antiguo especial y naturalmente relacionadas. En los monumentos asirios se representan muchas hazañas de caza, y la palabra misma se empleó como frecuencia para referirse a las campañas militares, la caza y la guerra, que en el mismo país tuvieron posteriormente muy relacionadas. Pueden prácticamente relacionarse o identificarse así. Por consiguiente, la expresión significaría que Nimrod fue el primero que fundó un reino después del diluvio, con el objeto de unir los fragmentos de gobierno patriarcal esparcidos y consolidarlos bajo su liderazgo como único jefe y amo. Todo en abierto desafío a Yahweh, pues se trataba de una violenta intrusión del poder camítico en territorio semítico, es decir, los, como ya vimos, Cush engendró, y Cush desciende de Ham, o Cam, como dicen, y estos se van a parar enfrente de los descendientes de Sem, el hijo también de hermano de Ham, el otro era Jafet, los 3 hijos de Noah, y aquí da a entender este comentario que en, desa- en desafío, por eso dice delante, enfrente de Yahweh, se trataba de una violenta intrusión
poder semítico, es decir, de la descendencia de Ham en territorio semítico. Quiere decir que ahí comenzaba de alguna manera una guerra a través de todos los tiempos de estos descendientes. Recuerden también que también descendiente de Ham es Canaán, y eso van a estar en la tierra prometida que van a ser expulsados por el pueblo de Israel. Y aquí vemos cómo, fíjense, la relación de Babel con una especie de imperio. Por lo tanto, podemos decir que Babel también representa los diferentes imperios. De hecho, hubo un imperio babilónico que fue el que utilizado por Yahweh para que castigara al pueblo de Israel que se había desviado. De hecho, produjeron la destrucción del primer templo construido por Salomón y también el exilio a Babilonia. Pero Babel representa no solamente el imperio babilónico, sino que todos los imperios, el imperio también griego, el imperio asirio, los de los más conocidos, y el imperio romano también. Pero hoy en día hay otro imperio eh, que por ahí está camuflado, y es el imperio, se podría decir, fundamentalista islámico. Y hay que tener mucho cuidado porque el imperio romano desapareció físicamente, pero quedó de manera espiritual. Ustedes pueden ver que las costumbres greco-romanas quedaron en la sociedad, sobre todo occidental, con la fuerza que tuvo de propagarse a través de la primera iglesia, ¿no? La iglesia católica. Pero hoy en día está un, una tentativa, se podría decir, de imperio, de lograrse un imperio que son esos fundamentalistas islámicos. No decimos, no estamos diciendo todos los árabes porque no es lo mismo. Estamos diciendo de aquellos que interpretan su Biblia, el Corán, para justamente formar un imperio y dominar a todo el mundo. Primero quieren eliminar a Israel y después van por más, van por Europa y van por el occidente. Esto es algo que tienen que entender ya un poco en el estudio anterior. Hemos explicado que eso está representado en un espíritu que es Amalek, que va más allá del antisemitismo. Este, se podría decir que este personaje Nimrod está en ese espíritu, se podría decir amalekita, pero también en ese espíritu que quiere ir en contra de la voluntad de Yahweh y dominar el mundo, porque eso es lo que está escrito en sus intenciones de primero eliminar a Israel y después ir por los que llaman los infieles. De hecho, la yihad, la guerra santa, como ellos quieren, es destruir o esclavizar a los que se dejan esclavizar y se convierten al Islam o eliminarlos directamente para poder gobernar todo el mundo. Esto sería este Babel naciente o se podría decir uno de los brazos de la gran Babel, que ya vamos a ver, está considerada con la imagen de una mujer ramera. Todo quiere decir que está en contra de la voluntad de Yahweh, como aquí este personaje, se podría decir dictador o eh, líder se paró frente a Yahweh y provocando también que después, por más que se castigó, como hemos visto allí arriba, se castigó con la confusión, eh, no se eliminó esa postura de estar frente a Yahweh, sino que lo que logró Yahweh es
que se dispersaran para repoblar la tierra. Sin embargo, cada uno por su lado eh, empezó a tener sus propias creencias y no necesariamente haciendo la voluntad de Yahweh, ¿cierto? Cada uno armó su propio pueblo, su propia nación y su propia creencia. Entonces, esto que en principio tiene que quedar claro que una de las formas de interpretar Babel son los imperios, pero no solamente imperios físicos, sino que son imperios que provocan los espíritus inmundos y que influyen en las personas. Por eso, cuando vemos, por ejemplo, terroristas que hacen cosas increíbles, eso porque son influidos, pueden llegar a ser poseídos por espíritus inmundos. Así que esta es una primera cara de lo que sería Babel. Ahora vamos a algo que es mucho más que un imperio, como un imperio en el sentido de gente que quiere gobernar todo el mundo. ¿Qué decía, qué decía esta gente? Decía, decían unos a otros, vengan, hagamos ladrillos y cosamos. El ladrillo les servía de piedra. ¿Por qué? Porque estaban en una zona que era un llano, no había montañas, no había posibilidad de conseguir piedra, entonces en vez de ir a buscarlas lejos, decidieron reemplazar la piedra con ladrillos fabricados. Y dijeron, venga, edifiquémonos una ciudad, una torre, Migdal en hebreo, cuya cúspide, su cabeza, Rosó, llegue al cielo, para hacernos famosos, es decir, tener Sem, nombre, y para no dispersarnos por toda la tierra. Aquí la palabra importante en este pasaje es el verbo fabricar, dice levená, levená, fabricar. ¿Y qué fabricaba? ¿Qué fabricaron? Ladrillos. Fabricaron levenim, ladrillos. ¿Cuáles? Estas dos palabras tienen una raíz que comparten. Como pueden ver, levená está marcada ahí, resaltada en un color azul. Levená y levenim comparte la palabra Labán. ¿Qué significa Labán? Significa blanco, blanquecillo. Entonces, vemos que aquí hay una clave para fabricar algo, teniendo en cuenta que el ladrillo le servía de piedra. En las escrituras, la piedra tiene que ver con la sabiduría y la voluntad de Yahweh. La piedra, la roca, la piedra, ¿cierto? Eso está escrito en la Torá. Hay una roca, la Torá en el libro de Deuteronomio habla de una roca que es Yahweh y dice que las naciones que están en contra de Yahweh tienen otra roca, una roca distinta. Pero se puede decir que en vez de roca tienen ladrillo. ¿Por qué? Porque quieren aparentar lo blanco, por eso está aquí, fabricar ladrillos, tienen la misma raíz que es blanco. O sea, tienen aparentar lo blanco, pero no es lo que representa lo blanco, la pureza y lo que tiene que ver con la voluntad. Lo único blanco, lo único puro es lo que dice o lo que instruye, lo que manda Yahweh. Entonces, aquí podemos tener una idea de estas palabras hebreas que fabricar ladrillos tiene que ver con hacer algo que reemplace a lo que manda Yahweh y que nazca de la sabiduría humana, contraria a la voluntad. Por eso, hemos visto aquí que ahí dice Jallebená, el ladrillo reemplaza a Leaven,
la piedra, era reemplazar la piedra. Y recuerden que también este, el Mesías es considerado la piedra angular, Abel, y entonces también está ese reemplazo. Vamos a ver que este imperio romano que desapareció físicamente va a continuar de manera espiritual a través de una iglesia que va a cambiar las cosas que Yahweh mandó, por eso va a traer ladrillos para reemplazar la piedra. Es decir, va a traer creencias paganas, creencias erróneas, creencias prohibidas para reemplazar la verdad. Eso es un poco el concepto que está aquí. Y por eso vamos a explicar ahora un poco cómo se produce. Todo esto es parte dentro de Babel. Dentro de Babel estamos viendo cómo además de los imperios trabaja Babel de manera espiritual. Si vemos el significado del hebreo, del paleo hebreo, el significado de las letras, tenemos entonces que hay dos letras Bet, como ven aquí, la Bet, que tiene distintos significados. Puede ser familia, casa, tienda, mezcal o santuario, adentro, dentro o carpa. Por eso tenemos que Babel está compuesta por dos Bet y una Lamed, que la Lamed significa en hebreo paleoantiguo arma, vara, castigo, azote, avanzar, centro, autoridad, justicia, control, yugo, carga, enseñanza, ley, liderazgo, guiar, corregir, atar, responsabilidad, deber. Varias cosas del simbolismo de la lana. ¿Qué podemos deducir de este significado del hebreo antiguo y de esta palabra Babel? Bueno, podemos, sugiero una interpretación, ustedes la pueden analizar, pueden aceptar o la pueden rechazar si no les parece que tenga sentido, pero bueno, entonces se las comparo. Esta primera vez representa justamente el santuario o esa casa que tiene que ver con la casa de Yahweh, como decía en sus salmos David, que él quería vivir en la casa de Yahweh, frecuentar su santuario, y todo eso va más allá, por supuesto, de algo físico, sino que es un estado espiritual. Es decir, esta primera vez representa ser la voluntad de Yahweh. Esta segunda vez, ya como hemos visto, explicado, el ladrillo reemplaza la piedra. Por lo tanto, este santuario, esta casa ya es algo que se produce para reemplazar esa primera casa, ¿no es cierto? Para desplazar. Ahí puede entrar el tema de un pueblo, como por ejemplo el catolicismo, que vino a interpretar la escritura y enseñar que ya Israel es el catolicismo y ya no son más el pueblo judío o israelita de los 500, ¿cierto? Como se dice, la teoría del reemplazo. Entonces, esta vez representa algo que quiere reemplazar, algo que quiere cambiar la verdad por la mentira. ¿Cómo lo hace? Con la lámina, ¿no es cierto? De diversas maneras, utilizando violencia, como pasó realmente en el Imperio Romano o románico católico, se usó mucho la violencia para imponer la fe dogmática y después, obviamente, utilizando ya no la violencia, sino que la capacidad de convencer con la repetición. Con la repetición de una mentira se transforma en una verdad
para muchos. Y todo eso está con el control, con lo que dice ahí, ¿no? Con tener poder como el poder que tuvo Nimrod con su boca, con la elocuencia, para convencer de que la mentira es la verdad. Y, y ¿dónde lo podemos ver en esto? En profecía. Se ve en Isaías, está profetizada. Isaías 5 del 11 al 13 y también el 20. Hay de los que se levantan tempranos para beber alcohol y siguen hasta la noche, hasta que el vino los enciende. En sus banquetes tienen arpas, instrumentos de cuerda, panderetas, flautas y vino, pero no piensan en los actos de Yahweh ni ven la obra de sus manos. Aquí, aquí no es que se está refiriendo solamente a emborracharse, literalmente, sino a emborracharse con cosas contrarias a lo que enseña Yahweh. ¿Cierto? El alcohol o el vino es ese vino que tiene que ver con sabiduría humana, no celestial. Eso es lo que emborracha y también como están juntos, se juntan y se emborrachan todos juntos con la mentira, con lo pagano. Y ahí dice claramente, no piensan en los actos de Yahweh ni ven la obra de sus manos. Así mi pueblo se irá al destierro por falta de conocimiento. Tal, ¿no? Esa es la borrachera que está diciendo, profetizando. Sus hombres gloriosos estarán hambrientos y todo su pueblo estará reseco de sed. O sea, es claro, si alguien toma una bebida que se emborracha con la mentira contraria a la verdad de Yahweh, terminarán sin la palabra de Yahweh, que es el verdadero alimento, como dice en Deuteronomio 8:3. Entonces pasaron a estar hambrientos y con sed. También porque la palabra de Yahweh no solamente es alimento, sino que es agua, es el agua que sacia, como también el Mesías, eh, como está relacionado la palabra de Yahweh con el Espíritu de Santidad, cuando le dijo a la samaritana que él traía un agua, no como la física, que volvía uno a tener sed, sino es un agua que sacia, que tiene que ver con la verdad. Y ahí en el 20 podemos ver eso que estamos explicando con el Babel y el desvío. Hay de los que llaman al mal bien y al bien mal, que hacen de la luz tinieblas y de las tinieblas luz, que ponen lo amargo por dulce y lo dulce por amargo. Ahí está la explicación de esas dos ver, esas dos casas que representan, reemplaza la segunda vez, quiere reemplazar a la primera, es decir, con la mentira, con el cambio, con el llamar a lo que es prohibido por la Torá, por la palabra de Yahweh, que algo permitido. Ustedes ya verán que en las leyes hoy en día eh, se están demostrando eso, ¿no? El aborto, eh, los casamientos entre el mismo género, etcétera. Eso ya se está viendo en las leyes y también se ve en costumbres que vienen del paganismo que tienen que ver con celebraciones festivas. Eso también está de una manera muy sutil, con una apariencia de luz, de bien y de dulzura, está provocando que se cambie de casa, se reemplaza la verdad por la mentira. Eso quiere decir. Entonces, hay que entender que debemos salir de Babel. Todo eso, estar emborrachados con la mentira, dentro de un paganismo que se viste de blanco, o sea, un paganismo que es en realidad ladrillo, no es piedra, es decir,
no es la verdad de la palabra Yahweh, sino que va en contra, pero reemplaza, como hemos visto, y hace en apariencia algo blanco, algo inocente, algo puro también, y por eso tiene poder para convencer, para engañar. Es una estrategia del adversario de la humanidad, ¿no? Que, como dijo Pablo, el mismo Satán se viste de ángel de luz y por eso puede engañar. Entonces, ahora vemos, atención, porque hay que salir de ese engaño que es Babel, una sutileza de engaño espiritual. En el libro de Revelación, Apocalipsis, ca- capítulo 14, del 6 al 8, dice, vi a otro mensajero que volaba en medio del cielo, que tenía la buena noticia eterna para anunciarla a los que habitan en la tierra, a toda nación y razón y lengua y pueblo. Decía a gran voz, respeten a Yahweh y denle gloria, porque ha llegado la hora de su juicio. Adoren al que hizo el cielo y la tierra y el mar y las fuentes de agua. Y siguió un segundo mensajero diciendo, He caído, ha caído Babel la grande. Todas las naciones habían bebido del vino de la furia de su inmoralidad. Aquí vemos otra vez esta relación con la profecía de Isaías y aquellos que buscan emborracharse. ¿Emborracharse con qué? Con la mentira. Por eso ahí advierte, en contraposición eh, a beber el vino, el vino que daña, el vino que tiene la mentira, dice en el versículo 7, respeten a Yahweh y denle gloria, porque ha llegado la hora de su juicio. ¿Cómo hay que respetar y dar gloria a Yahweh? Pues obedeciendo netamente, completamente sus mandamientos y evitar caer en las enseñanzas mundanas o de personas que se arrastran incluso desde antiguo tiempo. Sigue en el capítulo 17 también otro pasaje importante, y dice, y vino uno de los mensajeros que tenían las 7 copas y habló conmigo diciendo, ven acá y te mostraré la condenación de la gran ramera que está sentada sobre muchas aguas. Hasta aquí, no, acá hacemos un paréntesis. ¿Qué quiere decir? Estamos hablando de Babel, de ese imperio espiritual con mucha sutileza, como venimos explicando, enseña y convence a muchas personas que hagan, estén contra la voluntad de Yahweh. Aquí muchas aguas representan justamente personas, muchas personas, millones de personas en todo el mundo. Ese es el símbolo de muchas aguas. Sigue en el versículo 2. Con ella, o sea, con la gran ramera, con Babel, fornicaron los reyes de la tierra y los que habitan en la tierra se embriagaron con el vino de su fornicación. Otra vez vemos esta, esta figura retórica que tiene que ver con embriagarse con el vino y la fornicación es una manera de mostrar que quien hace lo contrario a la palabra de Yahweh, esto es cometer o fornicación o adulterio. De hecho, es lo que también el mismo pueblo de Israel llegó a cometer, por eso fue castigado con el exilio, 2 exilios. Cuando fue partido el pueblo de Israel en 10 tribus, el exilio provocado por el imperio asirio y luego el imperio babilonio. Todo eso por haber caído en una borrachera de hacer cometer idolatría, sobre todo lo peor de todo era la idolatría que tanto en la Torá se advierte de que uno no cometa y, y no, hoy no hay que pensar en la idolatría que se postrarse ante imágenes, sino en la idolatría espiritual de poner cualquier cosa del mundo por encima
de, como dice ahí, respetar a Yahweh y darle gloria. Y eso puede ser con cualquier cosa simple, incluso obedecer o seguir costumbres, creencias de personas que inventaron en algún tiempo, sobre todo en religiones, porque ahí tenemos que ver que el vino de la fornicación está atado mucho, no solamente a las costumbres políticas, culturales políticas, sino a la religión. De ahí podemos ver que Babel, ese Babel que es confusión, produjo distintas lenguas y también produjo distintas religiones. No es que fueron forzadas, sino que el hombre ya, cuando se rebeló en esa torre, fue castigado para cumplir lo que quería Yahweh, que era dispersarse y llenar la tierra, pero cada uno siguió con esa idea de rebelión. Y la rebelión se ve en las religiones, en las distintas religiones. Entonces, dice el versículo 3, me llevó en el espíritu al desierto y vi una mujer sentada sobre una bestia roja llena de nombres blasfemos y que tenía 7 cabezas y 10 cuernos. La mujer estaba vestida de púrpura y escarlata, y estaba adornada con oro y piedras preciosas y perlas. En su mano tenía una copa de oro llena de abominaciones y de las impurezas de su inmoralidad. En su frente estaba escrito un nombre misterioso: Babel la Grande, madre de las rameras y de las abominaciones de la tierra. Aquí hay un detalle muy importante que está subrayado al comienzo del versículo 4. La mujer estaba vestida de púrpura y escarlata. Esta es una alusión a, se podría decir en pocas palabras, al falso Mesías, que ustedes muchos ya han despertado, ya han conocido el falso Mesías, enseñado justamente por una de las ramas de esa gran ramera que fue la Iglesia Católica, ¿no es cierto? Enseñó un Mesías que era un hombre Dios. Y un poco el Moreno Joseph habló anoche de eso, del misterio de la iniquidad. Bueno, aquí está eso, en ese, vestida de púrpura escarlata, que tiene que ver con lo rojo, viene a una mujer que da a luz un falso Mesías, o un Mesías deformado también, es lo mismo, para justamente arrastrar a las personas a través de esa religión hacia el camino de la mentira, el camino del error. Y por eso tenemos que hacer un gran trabajo y, y hay muchas personas que lo vienen haciendo para tratar de rescatar a toda esa gente que deja convencer con la elocuencia, la repetición y todo eso, por costumbre sobre todo, porque acá la fuerza de Babel es la costumbre, y romper con las costumbres es lo más difícil que puede pasar, pero hay que estar dispuesto. La clave es tratar de hacer por todos los medios la voluntad de Yahweh y aferrarse a la verdad. Esa es la única manera de cortar el eslabón, la cadena, romper la cadena de la costumbre, del error. Entonces, ahí vemos que la gran ramera produce, como hemos visto ahí, eh, alusión a da a luz como a un falso Mesías. Y ya terminando, en el Apocalipsis 18:1 dice, después de estas cosas había otro mensajero que bajaba del cielo y que tenía una gran autoridad y la tierra se iluminó con su gloria. Proclamó con potente voz diciendo, ha caído Babel la grande, se ha convertido en habitación de demonios, refugio de todo espíritu inmundo y refugio de toda ave inmunda y aborrecible. Aquí, en este versículo 2, podemos ver,
que menciona de habitación de demonios. ¿Quiénes son los demonios? Los demonios son los que influyen sobre las personas. Y vemos que pueden influir, ahí podemos ver la alusión a gente que quiere, como el fundamentalismo islámico, que a través de la violencia, de la muerte, quiere imponer un nuevo imperio, o también los espíritus inmundos que sutilmente van convenciendo a través de las costumbres que pueden aparecer como luz, como dulces, como bien, pero en realidad es todo lo contrario. Son una sutileza que el poder que tienen estos espíritus inmundos para convencer. Y sigue diciendo el versículo 3, porque todas las naciones han bebido el vino de la furia de su fornicación, los reyes de la tierra han fornicado con ella, los comerciantes de la tierra han enriquecido con la potencia de su lujosa sensualidad. Aquí los reyes son líderes, se puede referirse a líderes, y los comerciantes son aquellos que trabajan para los líderes de las distintas religiones para convencer a toda la tierra, la gente. Y en el versículo 4 dice, oí otra gran voz del cielo que decía, y esto es la palabra de Yahweh que está tanto aquí en Apocalipsis como también en una parte que no puse aquí la cita de Isaías, del profeta. Salgan de ella, de Babel, pueblo mío, para que no participen de sus pecados y para que no reciban sus plagas. Pues sus pecados se han amontonado hasta el cielo y Elohim se acordará de su justicia. Miren el detalle en el versículo 5. Sus pecados se han amontonado hasta el cielo. Ahí pueden ver y pueden relacionar que la torre de Babel, que quería hacerse tan alta para que llegue hasta el cielo, Babel, la torre, tiene un significado que es el pecado. Y aquí, así como querían llegar con una torre hasta el cielo, aquí lo está diciendo. Esto es Babel. Salir de Babel, salir de esa torre que significa el pecar, y que se amontonan los pecados y no participar, porque si uno participa de los pecados de Babel, que producen las religiones, las costumbres paganas, entonces uno puede llegar a recibir plagas, castigos de Elohim. ¿Qué pasará con Babel? Sigue diciendo en Apocalipsis 18, 20 al 24, alégrate sobre ella, oh cielo, y ustedes santos, enviados y profetas, porque Elohim ha juzgado su causa contra ella. Un mensajero poderoso tomó una piedra, no ladrillo, una piedra como una gran piedra de molino y la arrojó al mar, diciendo, con una violencia así derribarán a Babel, la gran ciudad, y nunca más será hallada. No va a ser literal, sino la piedra, la que va a estar, y el mar es el mundo, la gente. Eso es el juicio, eso es el juicio, para terminar con Babel, cuando venga, por supuesto, el Mesías. Nunca más se oirá en ti el tañido de arpistas, de músicos, de flautistas, de trompetistas. Esto tiene que ver todo con la religión, las costumbres, las leyes del mundo. Nunca más se hallará en ti ningún artesano de cualquier oficio, y el ruido de los molinos nunca más se oirá en ti. La luz de la antorcha nunca más alumbrará en ti, y la voz del novio y de la novia nunca más se oirá en ti. Ahí tiene que ver el novio y la novia con el Mesías también y su congregación. Porque tus comerciantes eran los magnates de la tierra y porque todas las naciones fueron engañadas por tus hechicerías. Y en ellas se halló la sangre de los profetas y de los santos y de todos los que han sido muertos en la tierra, ¿no? Hace alusión a cómo las religiones, el Islam, el catolicismo, con las cruzadas, todo ahí está en referencia a la sangre de los profetas y los santos que han muerto como mártires, ¿no? Y finalmente, en relación también a lo que el hermano Jorge, en el mismo capítulo que dice el tesoro en el cielo, tenemos en Mateo 6:24 un versículo muy profundo que tiene que ver con esto de un método para salir del engaño
espiritual que es Babel. Dice Mateo 6:24, nadie puede servir a dos amos, porque aborrecerá a uno y amará al otro, y se dedicará a uno y menospreciará al otro. Ustedes nos pueden servirle, dijo el Mesías a Josué, a Elohim y a las riquezas. En griego dicen mamón, mamoná. El contacto es justamente no quedar esclavo del materialismo, como muy bien lo explicó Jorge en su reflexión, exhortación, pero va más allá. En el hebreo, si lo vamos a volcar o entender esto en el hebreo, el hecho de acumular tesoro en el cielo va más allá simplemente de no quedar preso de lo material, sino que lo que está diciendo aquí es a quién vamos a servir. Y en el hebreo de Sentov, que el Morir Yosef una vez publicó, dice así en esa parte. En aquel tiempo, dijo Yeshua a su vez a sus discípulos, no puede un hombre servir a dos amos a menos que odie a uno y ame al otro, o que honre a uno y desprecie al otro. Ustedes no pueden servirle a Jael, o sea, a Elohim, al Todopoderoso, y al mundo. Dice en hebreo aquí la última palabra, Haolam. Y el mundo va más allá simplemente de riquezas materiales. Es- tenemos dos caminos. ¿A quién vamos a seguir? A la verdad de la palabra de Yahweh, nos vamos a alimentar con ese pan que es la palabra de Yahweh y a tomar esa agua que también es la palabra de Yahweh, sus mandamientos, o vamos a emborracharnos con las enseñanzas del mundo, de gente que enseña cualquier cosa que es contraria a la escritura, a las instrucciones, a la Torá de Yahweh. Y aquí tenemos que tener mucho cuidado, ya sea cuidado con qué apoyamos. Vamos a apoyar un brazo de Babel, que puede ser lo que está ocurriendo con el fundamentalismo islámico, o también vamos a caer en el engaño de celebrar fiestas que no tienen nada que ver con la escritura, por ejemplo, las que vienen ahora, en Navidad y Año Nuevo, que sobre todo la de Navidad, por más que aparezca como buena, como dulce, como pacífica, tiene conceptos idólatras, de idolatría, y tiene costumbres que provienen de la idolatría. Y entonces ahí, cuando uno está celebrando algo que puede eh, ir en contra de la voluntad de Yahweh, hay que tener cuidado de no estar dentro de algo, de un brazo, de una rama que tiene que ver con Babel, porque todo lo que enseñan las religiones, eso es Babel. Y si hay una costumbre que tiene que ver con una religión, bueno, hay que analizar bien, hay que investigar, hay que estudiar de dónde vienen esas costumbres, porque recuerden, el método es hacer pasar por inocente, por pacífico, por dulce, algo que realmente Yahweh rechaza. Por eso, ¿cómo nos vamos a parar en la vida? ¿A quién vamos a servir realmente? ¿A Elohim, a Yahweh? Entonces, hagamos todo el esfuerzo para des- desarraigarnos de todas las costumbres que tienen que ver con el paganismo y con enseñanzas religiosas y no estrictamente con la palabra y los mandamientos de Yahweh. Porque las dos cosas no se puede, como dice ahí el Mesías, no se puede al mismo tiempo el mundo y Yahweh. Es como Pablo va a decir, no se puede después vivir en la carne y en el espíritu al mismo tiempo, porque una es contraria a la otra. Hay que buscar vivir en el espíritu, hay que buscar servir a Yahweh y obedecerle. Y para eso son cosas que hay que hacer en la vida para, como dice, respetarle y glorificarle con la obediencia y purificándonos de cualquier costumbre
que tiene que ver con el paganismo o por invitaciones por invitaciones a apoyar algo que tiene que ver con Babel, por ejemplo, con el tema de imperios que están amenazando surgir para dominar el mundo. Así que esto es un poco lo que quería mostrarles y esperemos que pronto venga el Mesías para cumplir con todo eso que dice, ha caído Babel, ha caído Babel y va a caer Babel. Cuando dice ha caído, porque eso será como un hecho este, que va a ocurrir cuando el Mesías venga, y que esperemos sea pronto. Amén y amén.